¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Marco Antonio Reyes, director general de Fintax. Espero que todos se encuentren de maravilla. Quizá algunos ya platicamos en la mañana. Tuvimos por ahí la mesa de diálogo en materia de comercio exterior y aduanera con nuestro amigo Toño Barragán, quien compartió algunos temas de control y cumplimiento aduanero, coaching empresarial y sistemas inteligentes en comercio exterior. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de los contratos internacionales en la operación de comercio exterior en México y sobre todo de su necesidad, o quiero, vamos a decir, de su obligatoriedad para las empresas y el posible impacto que podría repercutir en un tema de una revisión por parte de la autoridad. Con nosotros nos acompaña Ana Patricia Flores, abogada experta en temas legales aduaneros. Anita, buenas tardes. Hola Marco, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues, Anita, tú tienes el control de tu presentación, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Nada más me confirmas que Se ve, pueda ver. se ve muy bien. Ya le está ¿Sí? explicando. ¿Ok? Pero adelante, anda. Perfecto, ya. Es que no podía tomar el control porque con eso estaba batallando con la fotito. Pero va. Gracias. Pues el tema que vamos a abordar esta tarde es la importancia de los contratos internacionales en la operación de comercio exterior. Y me gusta mucho iniciar con esta imagen porque al final los contratos son un acuerdo de voluntades. Acuerdos de voluntades que pueden ir desde una forma verbal, escrita o virtual, que es la nueva modalidad. Y voy a resaltar mucho la palabra virtual porque a final de cuentas vamos a darnos, o bueno, nos vamos a dar cuenta más bien cómo un mensaje o un correo electrónico podrá hacer en su momento o en su caso un acuerdo de voluntades. Para partir de algo de interesante y lo que nos dice la ley, hay que distinguir lo que es un convenio de un contrato. El convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir. Estamos hablando desde el momento en el que nace un contrato, puedo transferir estas obligaciones, es decir, pasarlas a otra empresa o a otra persona física, modificar la obligación que adquirí de inicio o bien eliminarla, es decir, anticipadamente terminar con mi convenio. Pero cuando estos convenios, que son acuerdos de voluntades, producen o transfieren, es decir, únicamente están creando o están transfiriendo las obligaciones, es cuando nosotros los denominamos contratos. Los contratos internacionales, nuestra sugerencia siempre va a ser que vayan acompañados con las especialistas de un derecho internacional. Y vamos a darnos cuenta de por qué necesitamos acompañarlo, toda vez que, bueno, vamos a encontrar elementos de dolo que son importantes preverlos desde el momento en el que los estamos estructurando. Estos contratos internacionales, pues la figura, si bien es cierto, las leyes no nos obligan a que sean por escrito, el hacerlo de esta forma, pues van a recoger todos los acuerdos y nos van a apoyar a que podamos cubrir aspectos importantes en la relación. Van a poder cubrir esos derechos y obligaciones que adquirimos y que de palabra desafortunadamente no podríamos acreditar que existen. Y el primer subtema de esta tarde, pues bueno, ¿por qué la necesidad de que como empresa celebremos un contrato? Y existen diversidad de razones, pero me gusta citar desde el momento en el que vamos a proteger nuestro patrimonio, vamos a poder reconocer las deudas que, como les señalaba, el no tenerlo por escrito va a implicar que yo no pueda acercarme a poder hacer el cobro de las cantidades que le pertenecen a la empresa y sobre todo poder asegurar una inversión. En muchas ocasiones y todavía a la fecha hemos topado con el que diversas empresas no tienen los contratos. ¿Por qué? Porque se hizo con un conocido, con un amigo. Sin embargo, aun cuando pueda existir la confianza al día de hoy, no sabemos si esta posibilidad pueda continuar a futuro. Digo, no me gusta tipificar dándole un nombre a las partes. Sin embargo, ¿cuántas veces no ha sucedido que tenemos una muy buena relación con nuestro agente aduanal y después, por algún conflicto, terminamos enemistados y el no tener un contrato celebrado nos puede llevar hasta en su caso, el exigir cosas que no son parte del servicio que la agente aduanal nos puede prestar o viceversa?
Entonces, motivo por el cual siempre nosotros recomendamos que los contratos estén por escrito y que sean elaborados con las reglas que las propias leyes establecen. Los autores refieren que los contratos mercantiles, pues bueno, como lo mencionaba al inicio, pueden ser escritos, pueden ser verbales, pueden ser virtuales. Sin embargo, para que yo pueda utilizarlos como un medio probatorio, dependerá de las formalidades que les dé y además de los anexos que estos le integren. En ese entendido, a mí me gusta mucho resaltar lo que dice el Código de Comercio al respecto, que este artículo 89 nos dice que, bueno, tú no le vas a poder negar efectos jurídicos a ningún acuerdo de voluntades, y el acuerdo de voluntades puede estar integrado un mensaje de datos. Resalto esta parte porque a veces el no tener nosotros un contrato establecido, lo que esté establecido en un correo electrónico servirá como acuerdo de voluntades y no siempre es en beneficio de nosotros. Hemos tenido una diversidad de sentencias donde las hemos podido ganar a través de un correo electrónico que ahora se usa mucho, que podamos decir, ¿estás de acuerdo con lo que te estoy mandando? ¿Estás de acuerdo con lo que tú estás leyendo? Simplemente cuando nos mandan el borrador del pedimento, pues al final es un acuerdo de voluntades con el solo hecho de que yo responda este ok. Entonces, es importante que va a tener efectos jurídicos si yo no tengo otra documentación con la cual pueda demostrar que no se ajustó a esas disposiciones o bien en esos correos electrónicos había cierto dolo. ¿Y por qué entonces para poder aterrizar tengo que celebrar este contrato? Yo resaltaría 3 momentos. Al final, como empresa, el tener un contrato me va a generar una certeza jurídica para mis actos de comercio. Voy a entender cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, porque todo esto va a estar pactado en cláusulas. Va a evitar que en su momento esté involucrado en temas de delitos fiscales, que bueno, ahorita actualmente el Código Fiscal los prevé, y voy a caer hasta en su momento, si no los tengo muy bien establecidos, en un tema de piratería, en un tema de defraudación fiscal, como más adelante lo voy a señalar, pero sobre todo, pues va a asegurar la integridad de la información, porque no olvidemos también que el Código Penal y el mismo Código Fiscal establecen que ya es contrabando desde el momento en el que se involucran 3 personas. Entonces, es importante que yo empiece a darle una materialidad a mi operación y esta materialidad, sin duda alguna, va a iniciar con un contrato, que es mi acuerdo de voluntades. En ese entendido, pues, ¿cuáles serían los requisitos mínimos que debería integrarse en un contrato internacional? Como requisitos mínimos para que exista el contrato, yo voy a requerir dos elementos para su existencia. Y el primer elemento es el consentimiento de las partes. Es por ello que resaltamos mucho que hay que tener este cuidado que desafortunadamente todavía sigue siendo muy tomado a la ligera. El consentimiento de las partes pues, puede ser verbal, puede ser escrito o puede ser virtual. Y el otro elemento es el que exista un objeto para hacer el contrato. Cuando hablo de consentimiento de las partes, aquí se van a presentar esa oferta y esa aceptación. Y algo que resalto mucho es que si la oferta no fue aceptada en los términos en los que se propuso de inicio, el oferente jamás va a estar obligado a mantenerla. Entonces, si no hay un contrato que lo obligue a decir, esto es como creamos la obligación, en su momento él puede deslindarse porque dice, tú le cambiaste y eso nos va a perjudicar muchísimo. Entonces, si nosotros sabemos que hemos modificado la oferta, no está propuesta como inicialmente llegó, siempre debe de ir acompañado de un contrato que nos permita desde un punto de vista jurídico obligar al oferente a respetar ese consentimiento, porque a final de cuentas, si bien es cierto, la oferta no puede mantenerse porque yo no la acepté como me la propuso de inicio una de las partes, también es cierto que ese acuerdo de voluntades es el llegar a un consentimiento. Entonces, cualquier modificación que yo haga al consentimiento, la única forma de poder acreditárselos a las autoridades siempre será a través de un contrato o un convenio. Sin embargo, recordemos que, pues bueno, cualquier medio electrónico servirá como indicio de cuál era ese acuerdo de voluntades. Y el objeto para que pueda darle materia al contrato, pues es lo que voy a dar, hacer o no hacer. Al final, este contrato pues siempre va a plasmar
cómo es que te tengo que entregar. Digo, hablando nosotros en tema de comercio exterior, pues siempre tenemos un intercambio de mercancías. Entonces, al haber un intercambio de mercancías y yo tener un contrato muy bien establecido, me va a dar la oportunidad de que yo exija la cantidad exacta, las formas exactas, las medidas, los permisos, porque bueno, sabemos muy bien que de un país a otro las regulaciones cambian. Entonces, a veces que me va a permitir que el empaque no pueda ser como en Alemania, podrían estarlo mandando. Entonces, el que yo le diga cómo lo necesito y lo plasmemos en un contrato, nos vamos a poder en su momento poder rechazar esa venta y poder deslindarnos de las responsabilidades que implique. Entonces, es importante que nosotros, para que exista un contrato, siempre entendamos que va a haber un consentimiento y un objeto, que es lo que estoy adquiriendo o lo que estoy pudiendo hacer o no hacer. Y para que sea inválido, vamos a hablar de 4 situaciones. Para que sea inválido, pues evidentemente es porque hay incapacidad legal y eso es a veces muy importante porque a veces creemos que por tener ya un poder, yo ya tengo facultades para comparecer a firmar un contrato. Sin embargo, a veces los contratos fenecen o los contratos no tienen las facultades otorgadas que pudieran servir para firmar un contrato y eso me llevaría a que sea inválido. Vicios en el consentimiento, el error, la violencia o el dolo, cuando una de las partes abusivamente me está obligando a que yo firme este contrato. Entonces también tengo que cuidar mucho que, y digo, al final también me serviría en su momento para deslindarme si caemos o nos tipifican como un contrabando o una defraudación, porque puedo decir, hubo vicios en mi consentimiento, no me dijo que iba a ser de esta forma o no me dijo que iba a llegar así. Entonces, otro de las formas que puedo invalidar un contrato es porque sea un objeto o un fin ilícito y el consentimiento no se haya manifestado en la forma que ley establece. Nuestro Código Civil Federal no nos obliga a que, por ejemplo, los contratos de compraventa sean por escrito. Es una realidad, no nos obligan que sean por escrito. Pero vamos, el hecho de que esta forma no esté exigida en una ley no implica que lo podamos ver en otros acuerdos. ¿Y cuáles son los elementos esenciales para un contrato internacional? Ya dejando un poquito la disposición nacional, me voy a brincar al contrato internacional. Y evidentemente el tener un contrato internacional, voy a ver 3 elementos. Un elemento personal, porque va a estar involucrados desde personas físicas a personas morales o personas jurídicas y que van a intervenir en esta relación contractual. Hay elementos formales porque debe de haber una debida fundamentación y requisitos de forma. No olvidemos que nosotros podemos trabajar a través de lo que disponen las leyes nacionales o también lo que disponen los propios tratados internacionales. Y al hablar de requisitos de forma, porque como más adelante lo vamos a ver, si bien es cierto el Código Civil no me obliga, también es cierto que ya la Suprema Corte emitió jurisprudencia de que me pide una fecha cierta. Entonces, ¿esto es una contradicción de ley? ¿O por qué en algún momento me dices que no puede ir por escrito, pero sí me pides después una fecha cierta? Y hay elementos reales que son el intercambio o los servicios que los bienes o servicios que estamos intercambiando como partes, ¿no? Entonces, una vez que podemos aterrizar esta parte, pues bueno, ¿qué características nosotros vamos a resaltar de un contrato internacional? Sin duda alguna, que nos va a dar una redacción precisa. Vamos a poder nosotros excluir los términos ambiguos, es decir, vamos a eliminar todas esas circunstancias que nos propicien una duda o que nos propicien una incertidumbre. Vamos a adaptarnos a las culturas jurídicas de otra parte, aun cuando nosotros tengamos un lenguaje distinto, vamos a adaptarlo a nuestra cultura, vamos a buscar que ambas partes puedan entenderlo realmente, porque si no fuese así, entonces estaríamos cayendo en un vicio de dolo y por ende, pues sería nulo. Entonces, es importante que nosotros sepamos que un contrato siempre nos va a dar una redacción precisa y nos va a excluir de cualquier cosa de decir, no te entendí, no me quedó claro, no es preciso. Bajo ya entendido de cuáles serían estos requisitos esenciales, también nos gustaría mucho mencionarles, pues bueno, cuáles serían los contratos principales que toda empresa debe contener.
Y bueno, no es que sean los únicos o no es que solamente pueda yo abarcar a un archivo con 10 contratos. Y ahorita vamos a ver un poquito también en el de cuáles a nivel nacional yo podría conservar. Pero si yo me voy a un tema de contratos internacionales, estos son los 10 que nosotros podríamos rescatar. Y es el compraventa internacional. Sin duda alguna, el tema de compraventa internacional es la adquisición de mercancías. Es transferir la propiedad de una cosa a otro que se está obligando a pagar un precio cierto. Y no necesariamente tengo que pagarlo en el momento en el que tú me estás entregando el bien. Puede ser un pago a plazos. Ese no es un requisito condicional. Simplemente es la transferencia de la propiedad por un pago de un precio cierto. Aquí es importante resaltar que, bueno, en la práctica nos hemos confiado en lo que plasman los Incoterms. Sin embargo, los Incoterms es una realidad que no abundan en temas de costos, no abundan en temas de fechas de entrega, no abundan en temas de las penalidades porque no llegue con las condiciones a las cuales yo como empresa lo requerí. Entonces, si bien es cierto, yo tengo la obligación de plasmar el Incoterms dentro de mi contrato internacional de compraventa, porque al final es el lenguaje internacional que hemos reconocido todos aquellos que formamos parte de la Cámara de Comercio Internacional. También es cierto que es una forma simplificada de las obligaciones. No por ello me va a llevar a que tenga que suceder. Y más cuando nos atrevemos a alterar el Incoterms, porque a veces podemos decir, quiero este Incoterm, pero voy más allá, ¿no? No te lo entrego en terminal, sino que, bueno, pues ya te lo entrego en tu bodega. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas y queremos cobrar los excedentes y si no hay un contrato que lo ampare, difícilmente yo podré comprobar el gasto. Entonces, si bien es cierto, los Incoterms son un lenguaje resumido, un lenguaje simplificado, no menos cierto es que estos forman parte del contrato, porque la única forma de yo poder pactar desde antes de la operación de comercio exterior los derechos y obligaciones serán en un contrato. Como segunda propuesta sería un contrato de distribución internacional, que este contrato de distribución internacional no es otra cosa más que establecer condiciones de cómo voy a utilizar una marca o un nombre comercial, porque al final aquí es un pacto de exclusividad y este contrato es obligarme a yo poder promover una marca sin necesidad de decir que estoy cayendo en temas de piratería. Entonces, consideramos muy importante en ocasiones cuando estamos trabajando con marcas que tienen una patente, con esto podríamos evitar el que nos estén tipificando o poder tener un PAMA en la aduana porque estemos utilizando marcas. El tercer contrato, que es muy similar, pero bueno, aquí el contrato de franquicia internacional, pues va un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más ya es el uso de la marca, sino también ese intercambio de conocimientos técnicos, conocimientos intelectuales que van a llevar a la creación de la empresa, porque al final, pues esta franquicia, pues es ese proceso comercial que sirve y que está patentado. Entonces, cuando nosotros no nada más traemos el uso de la marca, sino además traemos en la panza una venta o pues una prestación, por así llamarlo, de toda esa información o conocimiento técnico intelectual, también tendríamos que estar pensando en este contrato de franquicia. Como cuarta propuesta, estaría un contrato de agencia internacional que si lo queremos ver a términos o similitudes nacionales, pues este podría ser un contrato de mandato. Este contrato de agencia lo que busca es una promoción y poder estar haciendo un intercambio de información, puede ser en el que a través de una comisión, pues esté haciendo lo que tú le estás indicando en otro país, ¿no? Entonces, este contrato es muy similar a lo que nosotros vemos aquí en territorio nacional como un contrato de mandato. El de representación comercial internacional, realmente aquí es un contrato que a diferencia del que ya vimos de agencia, él
además puede concluir la operación. No nada más es que tú me mandes a ver el mercado, no nada más es que tú me contrates para que yo vaya y vea el escenario, sino que además ya puedo concluir y te puedo representar dentro de la negociación. Entonces, este contrato, si se fijan lo que estamos haciendo o como los estamos mencionando esta tarde, es buscando como la ruta desde como lo compro, cuando lo quiero apenas posicionar. Entonces, estos contratos, aunque parecerían de nombres muy distintos, únicamente es cómo van aumentando las responsabilidades. Y un contrato internacional de suministro, pues bueno, aquí es lo que podríamos considerar algo que va a largo plazo, pero que estas operaciones, pues bueno, lo podemos ver desde dos puntos de vista. O bien nada más al tema de adquisición de materias primas de los productos, o bien cuando yo ya voy a revender bajo una propia marca comercial. Entonces, este contrato internacional de suministro lo que le caracteriza es que va a largo plazo. Otro de los contratos internacionales, pues sería el de fabricación. Y este es muy interesante porque este contrato internacional de fabricación es muy similar en México a lo que nosotros podríamos llamar la subcontratación. Este contrato internacional de fabricación establece todos esos requisitos cuando yo mando a hacer mi producto, cuando yo le tengo que decir al fabricante qué calidad necesito, qué cantidad, cuáles son las condiciones, a qué fecha lo necesitaría, con qué certificaciones debo de cumplir. Y entonces este contrato internacional de fabricación se convierte en mi aliado cuando yo estoy mandando al extranjero a producir mis mercancías. Y el contrato internacional de servicios es bastante amplio. El contrato internacional de servicios puede ir desde la ingeniería, desde el software, del servicio web, la publicidad, pero también aquí vamos a poder encontrar dentro de este contrato de servicios el transporte internacional, la contratación de seguros. Entonces, este contrato va a incluir todas las cláusulas que me sirvan para generar derechos y obligaciones a las partes y que es muy importante como lo mencionaba desde un inicio, cuando tenemos culturas distintas. Entonces, este contrato no nada más abarca a la creación de mi mercancía, sino a toda la logística para que pueda llegar a territorio nacional. Y el contrato de alianza estratégica internacional, este es un acuerdo de colaboración. Este acuerdo de colaboración es cuando dos empresas buscan generar esa alianza para llevar a cabo un proyecto y ambos se complementan con los servicios que están prestando. Al final, este contrato de alianza estratégica, pues siempre me servirá para abarcar un mayor mercado. Y cuando este contrato de alianza estratégica internacional implica que ya estemos creando, una sociedad, al crear esta sociedad, ese contrato se denomina joint venture. Ese contrato de joint venture es lo que nosotros podemos conocer como un contrato de colaboración, pero ya implica que dos sociedades formen una tercera con la necesidad de poder alcanzar estos objetivos comerciales que tienen en común. Y bueno, aquí me voy a ir un poquito a que me voy a ir a lo que el artículo 81, perdón, del reglamento de la ley aduanera nos señala, y aun cuando no podríamos decir que estemos haciéndolo en la práctica, porque este es el fundamento de la manifestación de valor, y que, bueno, no ha entrado en vigor porque todavía no salen publicados los formatos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También es cierto que ya la disposición del reglamento de la ley aduanera nos dice que parte de los anexos de esa manifestación de valor son los contratos relacionados con la transacción de mercancías objeto de la operación. Entonces, este artículo me gusta mucho resaltarlo porque si se fijan, nos tenemos que empezar a preparar y tenemos que empezar a formar parte de nuestra cultura el contar con los contratos. ¿Por qué? Porque no me dice nada más el contrato de compraventa o contrato de gestión o de servicio, sino me dice todos los contratos relacionados con la transacción de mercancía. Entonces,
Evidentemente, el SAT está poniendo ese objetivo, va a querer ver que pactemos. ¿Por qué? Porque esto parece una línea del tiempo. Ya nos obligó a que tengan fecha cierta, ahora te voy a obligar a que sí los tengas. Entonces, aun cuando las disposiciones parecería que no me obligan a hacerlo por escrito, en un momento tendrá que ser obligatorios porque se los tendré que transmitir a las propias autoridades. Y hablando de las autoridades, pues, ¿qué beneficios puedo tener ante una revisión de la autoridad fiscal, aduanera, el sí tener mi contrato? Y voy a empezar con el tema del 69B, del 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación, porque es importante entender cuándo nace esta obligación o por qué esta facultad de gestión. Las autoridades tienen facultades de gestión, además, y esto es muy independiente a los actos de fiscalización que tienen autorizados por las propias leyes. Nosotros estamos acostumbrados a ver una visita domiciliaria, una revisión de gabinete y creemos que hasta en ese entonces es cuando vamos a poder tener un perjuicio de la autoridad. Sin embargo, las autoridades en el tema de modernizar su fiscalización y en la forma de automatizar la forma de recaudar han dado muchísima fuerza al artículo 69B. Y esa facultad de gestión que es, voy a presumir tu contribuyente que estás en esta situación porque te voy a exigir que seas tú quien venga a mí, o sea, no te voy a iniciar el acto de molestia, sino te voy a obligar a ti que vengas a mí, ha hecho que nos pongan unas listas que ahora nos llevan a que nos tipifique como que no hay materialidad de la operación. Y hay que resaltar estas razones como por qué nace este artículo, y uno fue porque decía, bueno, yo veo compraventa de comprobantes fiscales, veo que hay obtención de devoluciones que no deberían de haber sido autorizadas, veo que hay empresas que tienen una amplitud en su objeto social, es decir, que no plasman en esta acta constitutiva lo que realmente se dedican, sino que hicieron una copia de todo lo que se me podría ocurrir que voy a hacer, porque por si algún día lo necesito, y permitir que sean terceras personas las que integran las sociedades. A veces, digo, en la práctica y todavía se usa que haya el famoso prestanombres, y a esto refiere y que también dio motivo para el artículo 69B, o bien que hubiera un corto ciclo de permanencia en las personas morales, es decir, la creo un año y la liquido. Por estas razones, pues bueno, la autoridad decidió crear esta facultad de gestión que ahora tiene y nos llevó a que te obligue a crear una materialidad de toda tu operación. Y para comprobar esa materialidad de una operación, está enfocándose en datos que pueden ir desde cualquier documento, cualquier cotización, evidencia fotográfica, pero lo más interesante, tu contrato. La autoridad fiscal quiere ver desde con quién pactaste tu negociación, que la negociación exista, que esté una facturación real, pero, y digo, esto nos ha tocado mucho ver cómo a veces las empresas creen que nada más con darle la factura acreditaron la materialidad. Sin embargo, la autoridad no es lo que espera ver. La autoridad espera ver cómo nació esa obligación de entrada y después espera ver que sí se haya dado el servicio o la compraventa de la cual estamos refiriendo. Una vez bueno, podemos entender que este es el objetivo que actualmente la autoridad tiene, entonces, sin duda alguna, hablar de contratos internacionales, pues estos serán medios probatorios que sin duda alguna me van a dar la prueba indiciaria de que sí existió mi materialidad. Si bien es cierto, tengo que acompañarlo de anexos, pero es la primer prueba que yo tengo que ofrecer. Las autoridades fiscales y aduaneras, pues bueno, están buscando, como ya lo señalaba, que tú no estés eludiendo obligaciones fiscales, que no estés simulando operaciones. Y mi contrato, pues me va a otorgar una certeza jurídica porque para él va a representar y va a representar que sí se dio la operación y más si lo acompaño de la famosa fecha cierta. Y aquí me gustaría mencionar el criterio que Prodecon ha realizado a esta obligación que por jurisprudencia ahora tenemos y que es algo muy interesante. En lo particular, yo adquirí una sentencia donde sí tuvimos una auditoría, donde la autoridad decía, te rechazo tus contratos
porque no vienen certificados, a mí no hacen fecha cierta, y nos lo argumentábamos con el Código Civil Federal, no me obliga ni siquiera que esté escrito, porque yo tendría que llevar una fecha cierta cuando no hay una forma establecida. Y hay sentencias, y digo, las tenemos, donde dijo, tienes toda la razón, pero no nada más porque llegué con mi contrato, sino porque también llegué con los anexos, sino de aquí está el contrato, aquí está el documento que acompaña la operación o aquí están las fotografías. Y eso es algo de lo que Prodecom se ha estado pronunciando recientemente, que debemos de realizar un análisis y una valoración en conjunto de todas las pruebas que aporten al contribuyente toda la materialidad en un procedimiento de fiscalización. ¿Por qué? Porque al final no nada más puede analizar el documento que yo traigo establecido, sino que además deberá de analizarlo en conjunto con todas las pruebas. Entonces, si bien podamos tener un contrato que no tenga una fecha cierta, pero yo traigo una facturación, traigo un requerimiento, o ese contrato lo presenté ante otro requerimiento de autoridad, le estaré dando esa fecha cierta que la autoridad espera ver. Y entonces nos ayudará muchísimo más. Pero aquí es importante darnos cuenta de que como un contrato puede empezar a dar la materialidad que sin duda alguna, el que yo nada más tenga un consentimiento por correo electrónico o un consentimiento por la vía de WhatsApp, pues no voy a poder evidenciar lo que yo pretendo. Entonces, bueno, esto es parte de lo que yo les decía, sin duda alguna, el inicio de la obligación pues se da a través de un contrato y esto simplemente será rescatado como un principio ontológico de la prueba. Tengo la obligación de demostrar la materialidad de mis operaciones, no nada más con el contrato, sino también con sus anexos y con todas las pruebas documentales que yo pueda ofrecer. Entonces, ante una auditoría no va a servir mi dicho. Ante una auditoría, si yo solo presento un correo electrónico o presento un mensaje de WhatsApp, que si bien es cierto son acuerdos de voluntades, no podrán demostrar a mi favor todo lo que yo en su momento puedo evidenciar de derechos y obligaciones. Entonces, pues para tal efecto, consideramos que el contribuyente debe registrar cada una de sus operaciones para evitar que no puedan probar con la documentación idónea. Es decir, que cada operación, digo, y no, bueno, no cada operación, pero si esta operación es repetitiva, pues bueno, podrá formar parte de los anexos de un contrato. Pero si yo tengo un contrato que acredite mi operación, evidentemente siempre tendré un documento idóneo para poder desestimar a la autoridad los datos que en su momento puedan ser falsos. Otro de los puntos es que la autoridad, al ejercer facultades de comprobación y detecte que nosotros no llevamos estos documentos, pues bueno, yo podré estarle, bueno, él me va a determinar que yo no le compruebo la materialidad, pero a mí me dará la pauta para que yo pueda decir, aquí tengo elementos suficientes para así hacerlo. Y eso es algo que yo resalto mucho en cualquier plática que hemos tenido. No nos dejemos nada más con lo que la autoridad pueda determinar. No nos quedemos con que la autoridad nada más me dice que yo puedo desvirtuar en los primeros 30 días. Si yo tengo un expediente muy bien integrado y yo tengo un expediente que sí pueda evidenciar la materialidad de mis operaciones, me llevará mucho a que yo pueda o proporcionarle a mis abogados que puedan hacer esta defensa hasta cuando me llegue una carta de invitación o bien cuando ya tenga un acto de fiscalización por parte de las autoridades. Entonces, el que yo pueda obtener elementos probatorios, sin duda alguna, me ayudará a demostrar la materialidad, independientemente del requisito de fecha cierta que la jurisprudencia ya nos obliga, pues bueno, podemos el tener elementos por escrito, tener elementos firmados y pudiéndolo acompañar de otros, sin duda alguna servirán como prueba, porque es una realidad que la autoridad tiene la obligación de examinar todo lo que documentalmente yo le presente. Y entonces, bueno, si yo aquí me regreso un poquito, me gustaría mucho mencionar el por qué yo debería auditar a los contratos o por qué debería de estar auditando contratos con mis proveedores. Y bueno, ¿por qué yo tendría que auditar mi contrato? Porque sin duda alguna me va a llevar a mejorar mis procesos internos. Me va a ayudar a que controle las pérdidas de dinero que provienen de la falta de control
y me va a dar una mayor claridad en torno de derechos y deberes. Si nosotros lo vemos, y me regreso hasta los contratos internacionales y contratos nacionales, el que yo lo pueda plasmar en un papel, sin duda alguna, me va a permitir que mis procesos estén debidamente controlados. Hablando de empresas certificadas, yo tengo la obligación de saber con qué proveedores estoy trabajando. Entonces, si yo puedo en estos procesos internos demostrarle a la autoridad que esto me está llevando a trabajar con proveedores fiscalmente confiables, evidentemente a mí la autoridad me seguirá o me permitirá conservar mi certificación. Es importante porque si nos vamos al tema de opinión de cumplimiento fiscal, no nada más ya la autoridad me lo va a revisar a mi empresa, sino que esta modernización fiscal me está llevando obligatoriamente a que yo audite a mis proveedores. Me está obligando a que voltee a que mis proveedores cumplan en conjunto conmigo, porque este cruce de información ya le permite llevar a cabo actos de gestión, como lo mencionaba hace unos momentos, que estos actos de gestión lo que hace que la autoridad no me devuelva a mí cantidades a favor por el hecho de que dice, bueno, si tu proveedor está como no localizado, si tu proveedor no ha presentado sus declaraciones, tú no tienes un proveedor confiable y a ti no te hago la devolución total de las cantidades que me estás solicitando. Entonces, el que yo esté evaluando los contratos con mis proveedores, sin duda alguna me ayudará a mejorar los procesos internos. Si yo hablo de controlar una pérdida de dinero proveniente de la falta de control, aquí me gustaría mucho mencionar que, bueno, el que yo esté auditando los contratos con mis proveedores o que los tenga establecidos, sin duda alguna me llevará a que yo pueda identificar si no está habiendo costos adicionales. Digo, a mí me gusta, no me gustaría mucho como mencionar un rubro en específico, pero a veces hay gastos o costos que se adicionan y que cuando nosotros no tenemos un control respecto a nuestros propios proveedores, sin duda alguna podrán estarlos poniendo como una fuga de gastos, ¿no? Es muy usual que a veces podemos pactar un servicio, pero si yo no lo tengo establecido en papel, después ese proveedor podrá estarme diciendo que esos gastos extras se originaron por inversión de tiempo, se originaron por un empaque específico, porque yo te lo daba en plástico y tú me lo pediste en cartón. Entonces, si yo desde un inicio esto lo pacto, sin duda alguna tendré un ahorro de dinero. ¿Por qué? Porque no podremos salir ya cuando ya lo tenga aquí en aduana, que le reclame que me esté cobrando un extra. Entonces, sin duda alguna, el auditar los contratos con proveedores me ayudará muchísimo a que yo no tenga una fuga de dinero. Y sobre todo, porque me va a ayudar a tener una mayor claridad en el torno a los derechos y los deberes. Los contratos están especificados a que yo pueda plasmar, y digo, la estructura de este contrato, pues siempre vamos a poner quiénes somos. Un contrato siempre va a iniciar diciendo quiénes somos y desde ahí podríamos obligar a que nuestro proveedor declare un domicilio. Y esto en materia aduanera es esencial. ¿Por qué? Porque el no tener la certeza del domicilio de mi proveedor y yo lo declare en un pedimento, a mí sí me tipifican una multa. Una multa porque esté dando datos inexactos o falsos de proveedores. Y entonces, si yo tengo un contrato donde con claridad plasmó su domicilio, me servirá en su momento como una prueba. Posteriormente en este contrato, yo tendré la capacidad de poner derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones donde estrictamente señalaré cuál es la mercancía o el servicio que espero, pero además podré señalar costos. Y algo muy interesante es que podré señalar consecuencias por no cumplir en tiempos y no cumplir con estructuras solicitadas. Entonces, el que yo tenga la claridad de qué es lo que espero recibir y cuándo lo espero recibir,
sin duda alguna evitará contratiempos cuando yo esté tratando de llevar una operación de comercio exterior. Y otra de las cosas importantes, la legislación. ¿En dónde me voy a pelear si no estoy de acuerdo con lo que se me está entregando? Porque es importante saber que, bueno, un contrato internacional, al final están involucrados dos países. Y sin duda alguna, no, siempre lo ideal es que el que esté comprando pueda señalar en dónde va a llevar a cabo cualquier audiencia o cualquier juicio, porque evidentemente si difícilmente conocemos las leyes mexicanas, pues mucho menos las leyes extranjeras. Entonces, el plasmar en un contrato, si no estamos de acuerdo con lo que se nos entregue o se nos proporcione, también es cierto que el plasmar la jurisprudencia o la jurisdicción o la ley con la que yo me quiero proteger, me llevará muchísimo a tener una claridad en mis derechos para poder en su momento yo defenderme. Uno de los problemas, pues bueno, más recurrentes, sin duda alguna, siempre va a ser el cobro excesivo. Y sin duda alguna, digo, en la práctica, y sí lo hemos estado viendo recurrentemente, el no contar con los contratos, ya sea internacionales, que digo, es el tema de hoy, pero el no contar con los contratos nacionales o internacionales deja abierto el que tenga problemas con mis proveedores, pero además no pueda acreditar materialidad con la autoridad y que, insisto, es un tema muy fuerte la materialidad con el tema de Hacienda. Sin duda alguna, bueno, hemos tenido situaciones donde actualmente tenemos un cliente que está enfrentando una cancelación de certificación, un proceso de cancelación por tener CFDIs donde no hay materialidad, pero estos CFDIs, que digo, esta empresa se encuentra dentro del listado del 69B, es una empresa que es un CFDI que adquirió de un servicio básico, ni siquiera de los productos que van a ser parte del proceso productivo, sino que era por la adquisición de un análisis clínico. Y esto lo está llevando a enfrentar una cancelación de certificación cuando él actualmente dice, bueno, nunca se me ocurrió que tenía que haber hecho un contrato, nunca se me ocurrió que tenía que guardar el análisis de laboratorio, nunca se me ocurrió todo lo que implica este expediente para que yo pueda demostrar a la autoridad. Desafortunadamente eso no es justificación, es una factura que no rebasa los 55,000 pesos y digo, creo que el perjuicio es mucho más grande que haber tenido un expediente que estuviera integrado por esa orden de compra, ese contrato que lo ampara, esa copia de un análisis y que no estaría enfrentando la situación que actualmente lo resguarda, ¿no? Entonces, Ana, es perdón, importante. perdón que me interrumpa. Y ese caso que comentas, lo peor de todo es que un CFDI del 2012 y 2013. ¿Por qué? Porque la autoridad consideró que la no materialidad se dio en el 2018 y de ahí facultades de comprobación para atrás 5 años. Digo, obviamente podemos pelearlo, ¿no? Porque ya excede, pues, a nuestro punto de vista, de esas facultades, pero así es como la autoridad ahorita está emitiendo muchas cartas de invitación de 2012, 2013, porque considera que la no materialidad se dio tiempo atrás, ¿no? Es correcto, Marco. Entonces, nuestra recomendación es sí hacer una auditoría de nuestros contratos, sí es poder materializar nuestras operaciones. Y digo, nuestra legislación aduanera es muy clara. Nuestra legislación aduanera nos obliga a poder desde evidenciar el domicilio con los proveedores con los que trabajamos y también nos obliga, para yo no poder perder mi padrón de importadores, me obliga a que yo no esté haciendo ninguna relación comercial con proveedores que se encuentren tipificados en el artículo 69. Y si yo me regreso a esta parte del artículo 69, pues sin duda alguna lo que está buscando la autoridad es que yo no esté tipificada como una empresa que compró un comprobante fiscal, que hubo una empresa que no tenía el objeto social o simplemente una persona que para la autoridad no se encuentra como localizada.
Entonces, la importancia, sin duda alguna, de tener un contrato internacional en una revisión será un medio probatorio conforme las particulares del caso, sin duda alguna, pero siempre serán las reglas de la prueba indiciaria. Pues hasta aquí, Marco, no sé si existe alguna pregunta, duda, comentario. Mira, hay una pregunta que dice, entendido de que con el contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Aquí? Oh, dice, son dos. Buenas tardes. ¿La orden de compra es suficiente para soportar la operación y que esta haga la vez de contrato? ¿La orden de compra? Ahí. No te escuché bien, te escucho medio borroso. ¿Me la puedes repetir, Marco, Que por si favor? que si la orden de compra es suficiente para soportar la operación y que haga las veces de contrato. Obviamente, Mira, bueno, volvemos a lo mismo y yo creo que ahí es muy importante entender algo. Si yo me voy a las formalidades de un contrato internacional de compraventa, yo no tendría por qué hacerlo por escrito, porque realmente no hay legislación que me obligue a hacerlo por escrito y no me va a llevar a, si yo me voy hasta la propia tratados y acuerdos, no. Sin embargo, habrá quien diga, bueno, para eso utilizo los Incoterms y lo declaro en un pedimento, pero al final el Incoterms me apara un tema logístico. Y si tú me hablas de una orden de compra, la orden de compra no deja de ser un documento adjunto a un contrato. Al final, la orden de compra señala, sí, si bien es cierto, la cantidad que pediste, señala el monto con el que estamos nosotros adquiriendo las mercancías. No menos cierto es que esa orden de compra no plasma requisitos esenciales, no plasma, por ejemplo, esa orden de compra, tú estás esperando o estás pagando por un servicio, pero no te da la certeza de cuándo te lo van a entregar, no te da la certeza de cómo lo vas a recibir. Y a la autoridad le va a decir de dónde nació esa obligación, porque la orden de compra la emitiste tú, pero el otro está consintiendo, esas dos partes está consintiendo que así realmente suceda, y entonces eso dará apertura para que una de las dos partes que ya está en un problema de tipificar si estoy o no dentro del 69B, tendré que robustecerlo con pruebas adicionales. Si a mí me preguntas, ¿es suficiente con la orden de compra? Yo te diría que no, aunque en la práctica sí se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque las letras chiquitas son las que se plasman dentro de un contrato. Anita, yo nada más como complementando lo que comentas. Al final de cuentas, una orden de compra, pues igual nada más es, mándame 3 de estas o 4 de estas y entrégamelo aquí o allá, ¿no? Y como bien comentas, ya todas las voluntades pues deben ir en ese contrato, ¿no? Como bien lo comentas, yo lo que he visto quizá, me ha tocado ver varias cosas en la vida, me ha tocado ver cotizaciones FOB, pero la orden de compra viene DDP, y la factura viene CS, no sé qué, o sea, realmente es un tema en donde el que va a final de cuentas a sobrevivir o sobresaltar para un tema de un conflicto de intereses, pues va a ser el contrato, ¿no? Y Obviamente la Marco, orden ahí de compra sí no tiene, pero mencionas algo muy importante y que en la práctica se da mucho. En el tema de cuando traemos una orden de compra que menciona un Incoterms, un pedimento que menciona un Incoterms, que la agente aduanal tiene facultades para potestarla y decir, bueno, yo creo que le voy a cambiar porque estoy viendo otro tipo de facturación, pero entonces el hecho de que sea algo movible, sin duda alguna, cuando yo tenga una visita domiciliaria y tenga una revisión de gabinete, a la autoridad que desafortunadamente no entiende estos conceptos de comercio exterior, sino se queda con lo que ve plasmado en papel nada más, le podrán causar un tema de confusión y que me gustaría mucho resaltar esa parte. A veces confiamos, y no está mal porque es el experto, confiamos en nuestro agente aduanal que está declarando lo correcto y está sentando lo correcto. Sin embargo, el agente aduanal no hizo la negociación y el agente aduanal
única y exclusivamente está enfocado en el despacho aduanero, pero no va más allá para cuando la empresa va a enfrentar una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Anita, a ver, otra pregunta. Sí. En el entendido de que el contrato es un acuerdo de voluntades, la firma digital de los mismos a través de herramientas como PDF, ¿tienen algún riesgo respecto a evidenciar materialidad de un servicio ante el SAT? Mira, eso es una pregunta muy interesante, digo, porque al final, pues bueno, la propia pandemia nos ha obligado a acompañarnos de herramientas tecnológicas y nos ha obligado a tener esta transmisión de información de forma virtual. Y como lo mencionaba al inicio, el acuerdo de voluntades puede ser verbal, escrito o virtual. Y por el simple hecho de que yo transmita un correo electrónico donde yo, sin haberlo firmado, sin cumplir con los requisitos de contrato, yo le plasme, estoy de acuerdo con lo que me mandaste, para la autoridad esto se tipifica como un acuerdo de voluntades. Por eso es la importancia de yo tener un documento que pueda decir, hubo dolo, me lo preguntó rápido, se lo preguntó a la persona equivocada, etcétera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no hay una forma estricta, también es cierto que lo virtual tiene una certeza para la autoridad. Entonces, si tenemos un contrato y en este acuerdo de voluntades ambos decidimos que se firme con nuestra firma, que no es la e-firma, sino es una firma que está dentro de un documento, que nos permite la herramienta plasmarla, es un consentimiento, y lo podríamos, si las ambas partes están de acuerdo, evidentemente la autoridad lo tomará como un acuerdo de voluntades, como un consentimiento de las partes, y esto nos enfocará a que lo que esté plasmado en ese documento sea correcto. Anita, ¿pudieran compartir su presentación? Claro que sí. Buenas tardes. Con respecto a un contrato de maquila, ¿en su opinión debería ser protocolizado por la certeza de la fecha cierta? Mira, la fecha cierta, si bien, mira, yo tengo dos opiniones. Si ya sabemos que existe, si ya hay jurisprudencia, acatémosla, porque al final tendríamos que estarla robusteciendo un expediente para poder demostrar su veracidad. Es una realidad que cuando la Suprema Corte se pronuncia, pues ya parecería carácter de ley. Sin embargo, la jurisprudencia no puede ir en contra de lo que las leyes establecen. En ese entendido, al no ir contra lo que las leyes establecen, pues bueno, yo podría ir a un juicio y ya en el juicio demostrarle que cumplí, que tengo otros elementos, que tiene la obligación de analizarlo en conjunto, pero yo tendría que mostrarlo en juicio. Entonces, yo propongo dos escenarios. Si nosotros apenas lo estamos elaborando, acompañado de nuestros asesores jurídicos, porque esa recomendación, y no porque yo sea abogada, pero a veces el punto de vista con el que uno puede interpretar la ley, con ese punto y esa coma, y saber cuál es la jerarquía de leyes, perdón, esa jerarquía de leyes, sin duda alguna va a favorecer para crear un contrato. Y si yo le puedo robustecer a la autoridad y lo puedo tener para el momento de auditoría, porque sin duda alguna vale más prevenir, y yo lo puedo tener ya con fecha cierta, adelante, hagámoslo. Por eso nosotros invitamos y por eso esta tarde estamos en esta plática, porque si antes de que nos llegue un acto de fiscalización o una gestión por parte de las autoridades, yo puedo formular mis contratos y les puedo poner una fecha cierta, créanme que hasta en un procedimiento administrativo se cierra la carpeta y nos evitamos el juicio. Nosotros, aun cuando soy abogada, no es que siempre quiera estar en un juicio. Podemos esto resolverlo en una instancia administrativa, como puede ser la propia ofrecimiento de pruebas y alegatos que las leyes me proponen, o bien puedo agotar el tema de PRODECOM. Entonces, si lo puedo hacer, adelante, como preventivo, sería lo mejor sí ponerle una fecha cierta. Sin embargo, si yo ya lo tengo
y la autoridad me lo está rechazando solo por ese motivo, yo ya tengo un acto de fiscalización o tengo un acto de molestia, sin duda alguna puedo yo ya irme a juicios y defenderme. ¿Por qué? Porque la autoridad sí tiene obligación, no nada más de valorar un documento, sino que tiene la obligación de valorar todo lo que le rodea. Es decir, yo lo podría acompañar de otros oficios, de otros escritos, lo podría acompañar sin duda alguna de fotografías o de facturas. Entonces, la obligación de la autoridad es valorarlo con todos aquellos anexos y documentos con los que yo acompañe mi contrato. Es que no te gusta andar en juicio, pero ya no me peleas. Es que ya es como mi segunda instancia. Como ya no pude defenderme a primera instancia, pues me voy al pleito. No, dice, bueno, la firma electrónica, el DocSign. ¿Qué tipo de bienes pueden contener un contrato de comodato? ¿Hay alguna limitante para que solo sean bienes, bienes muebles o inmuebles? ¿Está alguna jurisprudencia? Y habrá que revisarlo, pero pues puede ser general, ¿no? Bienes muebles y inmuebles, comodato, no le veo problema. Es correcto. Los contratos no son específicos para cosas o servicios. En sí, los contratos o los convenios van a, y como lo vimos en una de los elementos de los contratos, pues tiene que haber algo que yo esté dando o esté haciendo. Entonces, los contratos no reciben un nombre tanto porque sean de servicios o porque sean de adquisición de mercancías, por llamarlos de un modo. Los contratos amparan servicios o amparan traslados, ¿no? De propiedad. Que para continuar, sí, creo que hay otras preguntas. A ver esta. Dice, respecto a la evidencia de documentos o acuerdos perdidos, sometidos o destruidos, la autoridad se válida fotocopias, fotografías, digitalizaciones, capturas de pantalla, ¿hasta qué punto se puede recurrir a tener un respaldo de esto? ¿O qué alternativa se puede tomar que actualmente sea válida? Por el tema tradicional de la administración, lo que actualmente es virtual. Gracias. Híjole, yo creo que ya son muchos casos en lo particular. Digo, yo creo que podemos, cuenta con nuestros datos de contacto, y creo que podemos ir viendo cada uno de ellos para continuar con la plática, Anita. Porque son las 5 de la tarde. Y con gusto, ahorita al final, ahí viene. Ah, no, pues ya acabaste. Sí. Es que no estoy viendo. Ah, bueno, es que estoy viendo las de estas y me va atrás. Buen día, comentamos que la carta de invitación mencionaba el no reconocimiento de los contratos en el ejemplo del 2012. En este caso, ¿por qué se puede auditar si supera los 5 años? Bueno, en este caso en particular es el tema de que para la autoridad la no materialidad se dio hace 3, 4, 3 años para atrás y de ahí corre los 5 años para atrás. Obviamente es peleado, ¿no? Muchas gracias, felicidades. Pueden compartir la presentación, se las enviamos. Pues básicamente es todo, Anita. Pues very good. Perfecto. No, mira, eso es un gusto. Realmente es un tema, digo, que no quisimos abundar en requisitos y obligaciones de cada uno de los contratos, porque no es la intención, considero, saturar de información de cómo lo tengo que hacer, porque a final de cuentas cada contrato es flexible. Cada contrato nos permite abocarlo a cada empresa y darle una estructura individual. Los contratos tienen esa nobleza de poderlos adaptar a nuestras necesidades y tienen esa nobleza de poder acompañarlo de no nada más de lo que dice un código o una ley, sino de hasta de que dicen los tratados y en su momento hasta estarme protegiendo con lo que dicen los derechos humanos. Entonces, realmente, si hay alguna inquietud o alguna necesidad, digo, nos ponemos a sus órdenes, podemos platicar de cómo sí resguardar esta información que a veces nada más se queda en una negociación verbal, que se queda como en esa confianza que yo le tengo a mi proveedor, en esa confianza que le tengo a mi agente aduanal, en esa confianza que le tengo al proveedor de mis mercancías, pero es importante entender que mis contratos no nada más me van a ayudar a demostrar algo a la autoridad. Sin duda alguna también van más allá, ¿no? A que resguarde la parte económica, que proteja mi patrimonio, que reconozca las deudas que en su momento existen y que sin duda alguna, pues bueno, ya la cereza del pastel es que no me tipifiquen porque no tengo la materialidad de mis operaciones.
y que no vaya a perder certificaciones que digo, ya actualmente nos es muy complicado obtener. Pero con mucho gusto podemos platicar de situaciones o casos concretos. Sí, digo, sí hay muchas inquietudes, ¿no? La intención de esta plática era sobre todo el poder decir por qué para las autoridades fiscales sí está siendo importante ver tus contratos con una fecha cierta. Mira, independientemente de todo lo que comentas, Ana, digo, a manera de un espejo, quizá no idéntico, hemos apoyado muchas empresas a obtener programas TIMEX, certificación en materia de billetes, OEA, lo que quieras, y es increíble cómo yo creo que el casi 100%, si no es que el 95%, no hay contratos o son contratos que no amparan la realidad. Es más, donde de repente sí te asombras, oye, tú tienes el contrato de maquila. No tengo, nunca he tenido. Obviamente ya cambiaron hasta de maquilante, ¿no? Entonces, ahora Y ese con el tema tema, de y ese la contrato de Maquila, Marco, digo, recientemente tuvimos un caso donde hasta ese proceso venía acompañado de sus maquinarias, ¿no? Hasta en un momento, si yo tengo una auditoría de activo fijo y el no tener un contrato donde yo pueda evidenciar por qué las máquinas están conmigo, podrá ser un conflicto con la autoridad. Sí, digo, casos hay mil. También por ahí hubo otro caso en donde una maquila tenía dos maquilantes y dividió la planta, ¿no? Maquilante A, maquilante B, pero para no duplicar maquinaria, un extranjero le rentaba maquinaria al otro extranjero para que la maquila trabajara, ¿no? Obviamente, pues ahí tenemos un tema de un ingreso para un extranjero, podría haber causado un tema de establecimiento permanente y obviamente hasta problemas para la mexicana, quizá no en temas aduaneros, porque al final de cuentas está legalmente importado temporalmente, pero ya el hecho de desvirtuar de quién era el ingreso, quién estaba prestando el servicio, ese servicio si ahora lleva tasa de cero, no lleva tasa de cero. O sea, no nada más es un contrato que ampara la compra de mercancías, sino también hasta la prestación de servicios. El otro día no me acuerdo con quién estaba platicando en un webinar. Yo decía, a ver, también tenemos contratos con agentes aduanales y no necesariamente es para las tarifas. El contrato con agente aduanal también puede ser para efectos de que se compromete o que se obliga, ¿no? Está prestando un servicio y evidentemente él es responsable o es el intermediario, es el representante del importador ante la autoridad o es el representante de la autoridad ante el importador. Entonces funge un papel dual el agente aduanal. Entonces, los contratos pues, tenemos que amarrar dependiendo nuestro perfil tributario, corporativo o fiscal o de compraventa o prestación de servicios para cada tipo de situación, ¿no? Correcto. Bueno, pues si no hay nada más, a ver aquí la última. Una disculpa, me tengo que salir. Presente, excelente, felicidades. Besitos, bla, 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 no besitos más. Muy bien. No, Pues también muchas gracias a todos. De nueva cuenta, gracias a todos, cuídense mucho, un placer, estamos en contacto. Les enviamos por ahí la presentación y la liga de esta plática. Anita, ¿algo más? Te agradezco, Nada Anita, más. tu tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta pronto. Bye. Bye-bye.